Hola, soy yo de nuevo y esta vez, como les había prometido, les voy a compartir el conocimiento sobre cómo cultivar un árbol en forma de bonsai. Eh, para, para comenzar mi explicación, les voy a hablar de los árboles como sistemas. Para que pudiera llegar a haber algas unicelulares que fueran capaces de dar origen a la vida como la conocemos actualmente y a la vida vegetal como la estamos estudiando en este video. Para que eso pudiera ser posible tuvo que suceder todo un proceso de estabilización, porque la vida no es posible en un planeta que está cambiando constantemente como lo era el caso de la Tierra primitiva. La Tierra primitiva pues era un planeta de una bola caliente de magma, de piedras derretidas, y poco a poco se fue enfriando, pero esto fue un proceso pues bastante complejo que vamos a ver en otra ocasión, donde tengamos oportunidad de profundizar un poco más. Ahora vamos a tratar de pasar rápidamente hacia cómo cultivar un bonsai, pero primero quiero exponerles esta parte para que entendamos bien cómo funciona el árbol como sistema, cómo es su vida orgánica. Bueno, esta vida orgánica empezó, como había mencionado, en organismos unicelulares que fueron asociándose con otros organismos unicelulares. Al principio las algas no eran capaces de hacer fotosíntesis y no eran verdes todavía, sino una cosa entre rojo y morado. De hecho, la Tierra primitiva era un planeta casi morado prácticamente. La clorofila fue las células que la producen son los cloroplastos, que eran también algas primitivas que fueron fagocitadas por un protozoo, y en este proceso de fagocitar a la alga primitiva sucedió un accidente, una especie de mutación que produjo un fenómeno que se conoce como endosimbiosis, que es una vida apoyada mutuamente pero al interior del organismo. La pared celular cubrió a la alga primitiva, y esto se convirtió en el cloroplasto, que es la célula que fomenta la fotosíntesis en las hojas verdes. Y esa historia la podemos ver en este recipiente de vidrio que tengo aquí. El vidrio es un mineraloide, perdón, se me fue la palabra. Son casi minerales, entonces podemos considerar este recipiente de vidrio como un semejante, un aproximado a como era la Tierra primitiva antes de que hubiera plantas. Todavía no teníamos, como habíamos dicho, algas verdes, sino que teníamos unas algas primitivas y rojas, como estas que vemos aquí. ¿Se ve? Ahí se ve. Bueno, todas estas. Ahora están secas. Ayer las tomé cuando estaban húmedas y estaban haciendo fotosíntesis. Esto me parece interesante. Bueno, estas algas son interesantes porque de ayer a hoy esto ya se secó, pero ayer estas algas estaban haciendo fotosíntesis a todo lo que da y produciendo oxígeno, produciendo pequeñas burbujas de oxígeno. Estas algas se fueron acostumbrando a las variaciones de la humedad presentes en el entorno, en una tierra que antes era prácticamente puras piedras. Las algas se iban adhiriendo, así como se han adherido a la orilla de este traste, así se iban adhiriendo a las piedras las algas, y poco a poco se fueron adaptando para no depender de estar sumergidas en el agua, sino reactivarse después de haberse secado. Cuando estas algas, cuando se secan, entran en un estado de animación suspendida, que es como si se apagara su vida, pero se puede volver a iniciar. Entonces esto les permitió independizarse un poco del agua y alcanzar superficies más lejanas,
más alejadas de los cuerpos de agua. Voy a rehidratar estas para que sigan vivas y los podamos ver en acción, aunque ahorita no los vamos a ver en acción, pero igual voy a rehidratarlas. Para ilustrar los cambios de humedad que había en la tierra primitiva y que permitieron a las plantas irse adaptando poco a poco. Bueno, en esta cubeta de agua podemos ver en acción a las algas unicelulares, bueno, una colonia de algas unicelulares haciendo fotosíntesis y produciendo mucho oxígeno bajo el sol. Está en un plástico, que los plásticos son mineraloides, en realidad no son minerales, pero es muy parecido a como eran los depósitos de algas en la tierra primitiva. Aquí tenemos otro ejemplo de algas en acción, algas rojas en acción, y también hay una crásula creciendo allí entre la humedad y las acumulaciones de materia. Y también podemos ver los depósitos que se van formando de las algas que quedan cuando se seca el recipiente, que el vidrio. Y en esta pecera podemos ver algunas algas verdes. Estas ya son verdes. Son parientes muy cercanos de las algas rojas que habíamos estado observando hace rato, pero estas ya son verdes, ya son más aproximadas a lo que conocemos como plantas. En el musgo podemos observar este mecanismo de adaptación que fue la animación suspendida, que les permitió a las plantas independizarse un poco de los cuerpos de agua. Y el cambio de la animación suspendida, semideshidratada, a la vida la podemos observar rápidamente al hidratar el musgo. Todo el mundo conoce este fenómeno, pero vamos a hidratarlo, tratando de no mojar la cámara. Y aquí podemos ver cómo se va rehidratando el musgo y recuperando su forma. Como podemos ver, su tamaño aumenta, se despliegan las formas que tiene el musgo, y poco a poco lo podemos ver rehidratado. Vamos a esperar un momento. El musgo que habíamos estado observando hace rato es un tipo de musgo que se conoce como de fibra larga. Este musgo es un poco más avanzado. Este otro que vemos aquí es un musgo del tipo que crece sobre las cortezas de los árboles, y es un musgo un poco más primitivo y más aproximado al que hubo en la tierra joven. Además, aquí también podemos ver una hepática, que es estos helechos, que también coevolucionaron junto con el musgo, pero son otro tipo de organismo, aunque muy similar, y también antepasado de las plantas. El musgo tiene la cualidad, además de su reviviscencia, si no me equivoco, tiene la cualidad de acumular sedimentos de minerales, como lo son las piedras. Estas son piedras volcánicas y también son aproximadas a como eran las piedras en la tierra primitiva. Y el musgo tiene esta capacidad de acumular partículas más pequeñas de tierra de las que pudieron haber acumulado las algas, retenerlas, y gracias a esta capacidad de retener partículas de tierra es que el musgo fue obteniendo otros minerales que no podía obtener de otro modo, ¿no? Esta capacidad fue gracias a los pliegues que tiene entre las hojas. Esto le permitió ir formando depósitos minerales que con el tiempo, conforme iban muriendo conforme iban muriendo los brotes de musgo, como este o como este, iban muriendo algunas de sus células, pero estas iban formando una estructura de soporte
que junto con los sedimentos minerales que iban acumulando le iban permitiendo hacer minería o biominería, es decir, en esta hojita de musgo podemos observar una estructura que parte de el ápice, que podría considerarse esta parte, que es donde están las células madre de la planta, y de aquí se empieza la reproducción de células que va produciendo las nuevas hojitas del musgo, y estas se van quedando atrás y esto va construyendo la estructura. Es decir, esto en algún momento esta parte en algún momento de la historia de esta hojita de musgo se encontraba aquí, y poco a poco fue construyendo una estructura que le permitió formar este mini tronquito de musgo. Y gracias a la lignina, las briófitas fueron capaces de pasar de ser una primitiva alga unicelular a desarrollar estas ramificaciones que podemos ver aquí. Y eso fue también una ventaja adaptativa de su organismo, que les permitió seguir aún sobreviviendo a la tierra que estaba en constante cambio. La tierra primitiva experimentó muchas extinciones masivas, a las cuales los organismos vegetales y algunos protozoos se fueron adaptando y fueron sobreviviendo. Fueron sobreviviendo gracias a estas innovaciones como la lignina y la epidermis en el musgo, que les permitió ir ramificando, ir haciendo arborescencia, que se le llama. Los musgos, las briófitas, que se llama, que es la familia de donde provienen los musgos, además de las hepáticas, que fueron otra familia de plantas. Las briófitas tienen esta pequeña apéndice que se conoce como rizoide. No es propiamente una raíz, sino una forma primitiva de raíz, de proto-raíz. Además de la epidermis, que fue evolucionando en los musgos, también evolucionó este organelo que se llama rizoide. El rizoide le facilitó a los musgos primitivos adaptarse a su entorno mucho mejor de como lo habían hecho hasta entonces las plantas primitivas. Las briófitas, que son la familia de los musgos, se reproducían por medio, y se siguen reproduciendo por medio de esporas, que prácticamente podría considerarse que las esporas son un equivalente a la punta del musgo, nada más reproducida. Aquí podemos ver cómo se está desprendiendo una parte, y eso fue. Bueno, pues básicamente esas son las esporas. Son otra planta repetida que se separa de la planta madre y comienza a reproducirse. Aquí podemos ver a nuestro musgo. ¿Dónde está mi dedo? Aquí está. Aquí podemos ver a nuestro musgo ya rehidratándose y formando estos bosques en miniatura, que son las colonias de musgo. Todo bonito. Y bueno, este es otro tipo de musgo más pequeño, más parecido al musgo primitivo, aunque este crece sobre la corteza. Y para la etapa geológica que estamos hablando, la corteza todavía no existía. Poco a poco, esta misma estructura que podemos ver en el musgo fue evolucionando y fue generando mayores concentraciones de lignina, lo que le fue permitiendo ir avanzando de producir esta pequeña ramita a producir ramas un poco más grandes como esta. Esta planta, no me acuerdo su nombre, pero la podemos considerar como un aproximado a lo que serían las primeras plantas primitivas con tronco, con ya una cierta concentración de lignina. Estas plantas primitivas se llamaban Aglaufiton, y esta es una planta mucho más avanzada, pero como podemos ver, su estructura es casi la misma que la que tiene el musgo. Vamos a ver aquí las hojas distribuyéndose igual que en el musgo, con la diferencia de que esta planta ya está formando una estructura de soporte un poco más extendida,
lo que le permite, como habíamos dicho, como habíamos observado, el musgo va acumulando sustratos sustrato, y una vez que queda sepultada la estructura de musgo, el rizoide va quedando hundido bajo la tierra. Esto le fue permitiendo a las plantas aún formar todavía estructuras más altas que se iban sosteniendo en sustratos más profundos, que se iban formando por la acumulación de partículas que iba formando el tronco. Es decir, por ejemplo, este tronco que tiene aquí este hueco, las partículas que no pudieran cruzar por él se quedarían ahí atoradas, y así es como se iba formando las raíces primitivas y los troncos primitivos, a partir de la acumulación de la materia. Esto nos interesa porque podemos ver que las plantas, desde el principio de su historia, ya estaban adaptando la tierra para su comodidad. Es decir, no se estaban adaptando ellas a la tierra, sino que estaban formando su propio ecosistema, estaban formando su espacio donde construirse, sin querer, no así evolutivamente, accidentalmente. Esta estructura primitiva de las crásulas, que ya era un pretronco, podemos observarla al romper una de las ramas de esta crásula, que todavía no son tan resistentes como los troncos que conocemos, por lo que no les permite crecer tan altos como los secuoyas, por ejemplo. Y como podemos ver, son estructuras muy quebradizas, pero que ya tienen en su núcleo, en su centro, tienen este pequeño, este órgano de madera un poco más dura, que le da mayor soporte y le permite sobrevivir, por ejemplo, a los temblores, a los vientos, demás. Antiguamente la corteza terrestre estaba más dura y más entera de lo que está ahora, y las plantas no habían desarrollado todavía la capacidad de hacer minería o biominería, como se le llama. Entonces las raíces primitivas estaban obligadas a crecer a lo largo de esta forma. Esta es una hierba que arranqué del jardín. Y en este tronco de garambullo podemos observar de forma macroscópica cómo es que las células se van reproduciendo a partir del meristemo hacia el resto de la planta para formar el tronco. Van saliendo así. O sea, estas espinas pequeñitas que podemos ver aquí van creciendo en esta dirección hasta que van formándose un poco más, y luego hasta que son ya espinas completamente desarrolladas. Aquí en este tronco de garambullo podemos observar cómo las células se van acumulando desde el meristemo hacia la parte, hacia el tronco del árbol. Estas son las células nuevas, estas son las células un poco más viejas, y conforme el tiempo va pasando podemos ver cómo las células más viejas, en su alto contenido de lignina, se van lignificando y se van formando esta corteza, que en los árboles de garambullo podemos ver un poco más formada. Después tendremos oportunidad de observar con más detalle esta zona lignificada de los garambullos, pero es básicamente una versión grande de cómo se van sobreponiendo las células vegetales para formar el tronco. Y conforme van saliendo del meristema estas células jóvenes, a veces también van saliendo nuevos meristemas que dan origen a las ramas. De aquí, este es un meristema del cual nació esta espina, este nudo, y de este nudo nació esta nueva rama que tiene su nuevo meristema y va repitiendo el proceso como un fractal. Aquí también lo podemos ver otra vez, el meristema, las células creciendo, y van poco a poco formando la estructura necesaria para construir el tronco.